Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí a las 9 de la mañana, porque es una hora muy mala. Y también que sé que me habían cambiado en el programa, entonces imagino que espero que habéis venido para esta charla y no para lo que está en el programa. Y bueno, me presento. Yo soy Claudia Gianmarini y soy Digital Marketing Manager en Ventura 24, que no sé si la conocéis, es una web de broker de lotería online. Y me dedico al marketing online ya desde hace 6 o 7 años. Antes estaba en Idealista y por esto digamos que he venido a contacto con la comunidad de Drupal, porque ahí sí que se trabajaba con Drupal. Ahora en este momento no estoy trabajando en un entorno Drupal, pero digamos que soy muy aficionada a la comunidad y entonces he querido estar aquí también este año. Para hablar un poco de marketing. Aquí habláis mucho de tecnología, pero marketing y tecnología tienen que colaborar mucho entre ellos. Y nada, entonces he presentado mi charla y aquí estoy. Os voy a hablar hoy del marketing automation y de la fase un poco de elección del proveedor, de por qué implementar una herramienta de este tipo, de cuáles son las motivaciones que la empresa tiene cuando empieza un proyecto así, los problemas que se puede encontrar, cómo empezar a montar un proyecto de este tipo, cuál es el equipo necesario. Y no es tanto, esta charla no va tanto por la estrategia de marketing automation, sino sobre la implementación y todos los problemas que hay que superar para llegar a tener resultados y sobre todo a satisfacer las expectativas que se crean, que se generan cuando se elige empezar un proyecto de este tipo. Por ejemplo, vosotros me gustaría saber si os ocupáis de marketing o más de desarrollo, de qué tipo no sé, ¿cuántos son desarrolladores aquí? Vale, todos. ¿Y marketing? ¿Hay alguien de marketing? Vale, bien. Entonces, estos dos equipos, digamos, tienen que colaborar mucho en este tipo de proyecto y por eso he valorado que con un público que sobre todo es de desarrolladores podía ser interesante presentaros este proyecto. Primero, ¿qué es el marketing automation? Digamos que el marketing automation es la utilización de uno o más software informáticos para realizar acciones de marketing de forma automática. ¿Y por qué? ¿Qué ventaja puede tener para una empresa implementar una herramienta de este tipo? Primero, lo de activar acciones personalizadas según el comportamiento del usuario. Estas herramientas permiten dar un scoring al usuario, permite tratar los datos de navegación y actuar según la navegación, el comportamiento del usuario, las compras, si estamos hablando, por ejemplo, de un e-commerce, o las preferencias, si estamos hablando de, imagina, una página de clasificados o de contenidos. Y luego permite realizar procesos que de manera manual serían mucho más complicados, requieren mucho más tiempo y sobre todo no se puede tener un control luego a nivel de reportes tan estricto y tan automático y sencillo como este tipo de herramientas. ¿Y cuáles son las desventajas, los inconvenientes? Pues ninguno, bueno, me he citado sola. Los inconvenientes, ninguno si se estima el proyecto correctamente. Yo he tenido que liderar un par de proyectos de implementación de este tipo de herramientas y sí que a veces se crea bastante más rollo.
en el sentido que la cosa más importante es gestionar las expectativas de toda la gente involucrada desde el principio y intentar estimar el proyecto correctamente y no pensar que en un mes se va a tener todo. Vamos ahora a mirar un poco las herramientas que están en el mercado. Una de las más famosas es HubSpot. ¿Habéis escuchado hablar de ella? Sí. No. Luego, por ejemplo, también Marketo y Eloqua, que ahora es de Oracle. Yo la que uso en este momento, por ejemplo, es el Manago. Hay un montón de estas herramientas y si estás en el departamento de marketing, cada día te puede llegar un mail con alguien que ha inventado la herramienta del futuro y que te dice que si no contratas sus herramientas, bueno, ya es que vale mucho que es mucho mejor de todas las otras que están ya en el mercado, que es muy fácil implementarla, que entonces por la parte de marketing, por ejemplo, al principio es difícil entender cuál podría ser la herramienta correcta para llegar a los objetivos que te propones. Por esto, creo que es muy importante hacerse una idea de todas las herramientas que están en el mercado, del market share que tienen. Esto no significa que la que tiene más market share es la mejor, porque también hay que analizar cuáles son tus necesidades y cuál es el plus que tiene la herramienta y respecta a tus necesidades, en el sentido que cada una, por ejemplo, está enfocada más a un canal que a otro. Suele pasar que cuando nace una herramienta de esta, a veces la construyen desde el principio, a veces es una herramienta que ya existía, que servía, por ejemplo, muchísimo bien en el email marketing, que son perfectas para hacer email marketing, y luego cuando ha llegado esto del marketing automation, han decidido que, claro, que ya la herramienta de email marketing se quedaba corta y que entonces tenía que ser un marketing automation, y se han puesto a desarrollar todos los otros canales. Entonces, la cosa más importante es saber lo que necesita, cuál es el canal más importante para ti para empezar. Está claro que el objetivo de tener una herramienta de este tipo es tener un cross-channel al final. Y entonces tener todos los datos de las campañas que tú haces de cara a tus clientes en una misma herramienta para poder analizar el Customer Journey y entonces todos los puntos de contactos de tu cliente o cómo tú los enganchas, si le gusta más recibir un mail o un SMS, o si a lo mejor entra por SEO y luego en tu página tú, según su comportamiento, le puedes enseñar un tipo de publicidad personalizada según compras o navegación. Pero por esto es importante conocer bien la herramienta y sobre todo cuál es su foco, cuál es el canal que mejor trata. Por ejemplo, en el caso de HubSpot, que es líder de mercado en el mundo, digamos, a lo mejor en España no, porque es muy cara. En el caso de HubSpot, ellos son genios en el content marketing y en la personalización del contenido según el comportamiento del usuario, y en el lead nurturing, y entonces todo este tipo de historias. SaleManago, la que estoy usando yo, por cómo veo cómo está evolucionando la herramienta y todo, estos empezaron con el email marketing. Y luego dijeron, muy bien, hay que añadir más canales. Y entonces poco a poco están metiendo más canales y desarrollando más cosas.
La otra herramienta, por ejemplo, que implementé fue la de Experian, y ellos también. Ellos empezaron desde el email marketing y luego empezaron a desarrollar un cross-channel. También pasa que a veces para meter más canales compran otros tipos de herramientas y la meten dentro. Y también otra cosa que hay que tener bastante en cuenta en el momento de hablar con los proveedores, porque también hay que hacerle las preguntas correctas para entender lo que te están presentando. Es si cada uno de los canales es un módulo aparte o está todo incluido, por ejemplo. A la hora de valorar un presupuesto, eso es importante. Saber si tú tienes que contratar un canal a la vez o si en el momento que contratas la herramienta ya tienes todos los canales incluidos. Y no digo que una cosa es mejor que otra. Siempre depende de la estrategia y de vuestros objetivos. Porque a lo mejor integrar un canal, si tienes una herramienta que por cada canal tienes que pagar un fee, por ejemplo, podría estar bien en el momento que al principio empiezas con un canal y luego vas metiendo otros y entonces no tienes que pagar un fee entero desde el principio. Bueno, vamos un poco adelante porque si no aquí... Entonces, también al mismo tiempo hay que considerar todas las personas que están involucradas en el proyecto. Esta necesidad suele ser empujada por negocio y marketing. Entonces, lo que no tiene que pasar, según mi experiencia, es que el proceso anterior, de los que he hablado, de elegir el proveedor y esto, sea una fase solo desarrollada por negocio y marketing, sin comunicarse de ninguna manera con la parte de producto, tecnología y base de datos, Business Intelligence, Data Warehouse, y que entonces negocio y marketing, con sus conocimientos que no llegan a los de los otros equipos, elija ya una herramienta y se la entregue así diciendo, mira chicos, después de 6 meses de búsquedas hemos elegido a esta, pues ahora integrarla. Bueno, eso luego suele fracasar el proyecto cuando pasa esto. Yo creo que es súper importante que todos estos equipos se involucren desde el principio y sobre todo que se gestionen bien las expectativas de todos. Porque, por ejemplo, negocio suele tener la expectativa que el marketing automation lo elijo, firmo el contrato, un mes y ya está. Y le doy al botón y todos los emails y los web push y los push up y lo que sea sale automáticamente. Bueno, eso no suele pasar así. Porque ahora, sí, sin hablar mal de los comerciales de este tipo de herramienta, pero está claro, ellos hacen su trabajo. Ellos te dicen que es súper fácil, que con una API en una semana lo integras con tu CRM y luego para la web pones un JavaScript aquí, un JavaScript allí y ya está. No es exactamente así. Entonces, es súper importante gestionar las expectativas, porque si el proyecto empieza que marketing y negocio se cree que es así, luego pretenden que la parte de producto, que suele ser digamos, lo que está entre medias entre la parte de negocio y la parte de tecnología, se espera que estos 3 equipos luego te den en un mes el marketing automation funcionante. Y no es exactamente así. Porque
¿Por qué he metido aquí todos estos equipos? Porque, como decía, la necesidad suele salir de negocio y marketing, producto siempre gestiona el contacto con la parte de tecnología si estamos hablando de un entorno en el que se trabaja de manera agile. Y luego, tecnología y Data Warehouse, Business Intelligence se tiene que ocupar de la parte de implementación y de conectar tus fuentes de datos con estas herramientas, porque lo bueno del marketing automation es que pueda actuar sobre los datos en tiempo real que recibe de las bases de datos que la empresa tiene, porque ese es otro punto interesante. ¿Cómo elegir el proveedor? Bueno, esto un poco ya os lo he contado antes. Pero los 3 puntos que yo creo que sean clave son estos. Tener claro cuál es el canal que más se quiere explotar, por lo que he contado antes, porque cada una suele empezar por un canal. Entonces, ese canal por el que empieza es lo que tiene mejor. Entonces, si tú tienes que dar una prioridad siempre a las cosas. No se puede esperar de tener un marketing automation, por lo menos por mi experiencia. Luego, si alguien tiene experiencia que hay un marketing automation que funciona perfectamente en todos los canales, me encantaría saberlo. Pero por mi experiencia, como os comentaba, siempre hay uno que prevale sobre los otros. Y entonces tener claro cuál es el tuyo más importante. Tú eliges la herramienta sabiendo cuál es tu canal más importante. Y luego, como decía, de involucrar desde el principio tecnología y la parte de datos, que tiene que dar el visto bueno a la API y a la documentación de la herramienta para la implementación, que eso es súper importante, porque al final, si no hay una buena documentación, si no está claro cómo pasar los datos de un lado a otro o cómo conectar las cosas, se hace complicado el proyecto. Y luego, que tenga un buen soporte técnico, tanto por el equipo de tecnología y producto que la tiene que implementar y cuanto por el equipo de marketing que luego la tiene que configurar. Porque estos tipos de herramientas hay una parte de implementación para pasar los datos y una parte de configuración para que todas las reglas automatizadas salgan. Y esta parte también es muy importante y muy trabajosa. Lleva un montón de tiempo. Por eso no es darle a un botón. Porque en el momento que tú tienes ahí todos los datos, además de tener claro tu estrategia, tienes que configurar una herramienta y eso lleva un aprendizaje muy largo. Cada una funciona de una manera, cada una para hacer algo tienes que meterle reglas de un lado o en otro. Entonces, lo que yo siempre digo es que detrás del marketing automation tienes que estar una persona y una cabeza pensante y que piense mucho. Porque, no sé, a mí me da la impresión que se transmite el mensaje que estos tipos de herramientas te solucionan la vida y que luego hacen todo solas. Y eso es para nada, para nada. Tiene que estar una persona dedicada a esto, por lo menos en el equipo de marketing, y que analice las acciones cada día para poder cambiar, porque esto es todo pruebas y errores. Vale, entonces, ¿cómo empezar? La parte de los datos, fundamental. ¿Dónde los tengo? Cada empresa, no sé vuestra experiencia, pero la mía es que la fuente de datos nunca es única, nunca. Se tienen los datos por aquí, por ahí, en Excel, en una base de datos Oracle, para una cosa. Luego, la analítica web está en otro sitio. En este caso, en mi experiencia actual, por ejemplo, luego tenemos todos un call center que tiene los datos por otra parte, en otra herramienta de Customer Service y atención al cliente.
Entonces es súper importante tener claro desde el principio cuáles son los datos que quiero integrar y dónde los tengo, dónde. Y sobre todo si mi base de datos está pensada para acciones de marketing o no. Porque a veces una base de datos se construye para otra cosa, no para marketing. Se construye para que la web funcione. Y a lo mejor no tengo un identificador único de un usuario. Mientras que para estos tipos de herramientas lo que es fundamental es que cada usuario sea una línea, digamos, sea único. Y esto yo creo que se da poca importancia a esto cuando se empieza un proyecto de este tipo, porque sobre todo en este mundo digital que todo va así tan rápido, a veces hay que salir del paso y entonces, yo qué sé, se monta un CRM por una cosa de un lado y luego corriendo un database de la web por otro lado. Entonces, cuando luego te encuentras a este tipo de herramientas, ahí sí que vas a chocar y a enfrentarte al problema. Y lo que se pensaba de hacer en un mes, porque ellos te dicen, mira, con la API, en un mes conectas todos. Claro, si los datos lo tienes en un sitio, pero es que si lo tienes en muchos, ¿qué haces? Primero lo tienes que poner en un sitio o por lo menos normalizarlo, y esto lo sabéis, yo a lo mejor ni lo sé explicar, vosotros lo sabéis mejor que yo, que sois desarrolladores. Y luego, cuando tú lo tienes montados para pasárselo, se lo pasas, porque las reglas las tienes que hacer tú antes y luego pasársela aquí para que cada usuario sea una línea. Y luego, fundamental, ¿qué quiero hacer con el marketing automation? Porque a veces pasa que ha venido un comercial y que me ha dicho esto y que me va a solucionar todos los problemas del mundo y puedo mandar todo lo que quiera y todo lo que se me ocurra con el marketing automation y lo quiero. Pues ya así empezamos mal, porque hay que tener un primer objetivo. Este es un proyecto que dura mucho tiempo, que es en constante evolución, pero siempre hay que tener claro, hay que trabajar por sprint, ¿no? Como os gusta a vosotros. Hay que tener claro la primera cosa que voy a hacer para tener este resultado y la segunda será esta para tener este otro resultado. El primer canal que voy a explotar es el email marketing, no, los SMS, o no, yo prefiero hacer contenido personalizado en la web, pero ¿y qué datos quiero? ¿Con qué datos quiero trabajar? ¿Con los datos de registros del usuario? ¿O no? Quiero trabajar con la navegación, con los likes que me da en Facebook. Esto, desde el principio, hay que saberlo, por lo menos para empezar el proyecto. Y no decir, no sé, voy a poner... subimos toda la base de datos, ya luego veremos. No, así ya empezamos mal. Y un equipo dedicado, por lo menos los primeros 6 meses. He puesto 3 personas, siempre pensando en una empresa tecnológica de hoy en día que tiene más o menos tecnología. Bueno, esos parecen abogados, la verdad. A lo mejor no he elegido bien en la foto. Ahora que la veo, no, mal. Pero he puesto 3 personas pensando un poco en la parte de marketing, de tecnología y de producto que hace siempre de conector. Y yo creo que esto es importante, por lo menos los primeros 3 meses, que sea la prioridad de un equipo reducido, que esté súper centrado en esto, que tenga claro lo que está haciendo, que no pase de una tarea a otra, porque luego pasar de una tarea a otra te distrae mucho y aquí la puedes liar parda. La puedes liar parda porque se mezclan los datos. Porque, por ejemplo, uno de los problemas más básicos y que se repiten siempre, la sincronización del opt-out. Eso es una tragedia prácticamente.
porque tú tienes el opt-out en tu base de datos y luego lo tienes que pasar ahí, entonces te tienes que dar de baja primero ahí, luego en tu base de datos, o primero en tu base de datos y luego volcarse ahí. Y es una cosa tonta, es un tío que no quiere recibir más. Es que es lo básico. Pero eso nunca cuadra, nunca. ¿Pero por qué? Porque se hace así, y se ponen parches y esto, y luego, por ejemplo, cuando tú haces un tipo de desarrollo es fundamental luego, después de la subida, hacer una batería de pruebas. Y el problema es que yo veo que, por ejemplo, QA, en una empresa, digamos, en una página web normal que tiene un QA, hace un determinado tipo de prueba, pero luego marketing tiene que hacer otros determinados tipos de prueba en producción, porque él que maneja de verdad la configuración interna de la herramienta. Y si no se pone una persona ahí dedicada a eso durante un tiempo bastante largo de 6 meses que se dedique a eso, creo que muchas cosas se pierden, se ralentiza un montón el proceso, el proyecto, y luego las expectativas no se cumplen las expectativas y sobre todo luego hay un montón de mal rollo. Y yo en todas las empresas que he tenido que hacer esto, siempre digo, ay, ¿por qué esa herramienta no funciona? Ay, pero ¿cómo se os ha ocurrido elegir esta? ¿Y por qué? Por lo menos, mira, yo estoy súper contenta que he tenido que trabajar con 2 y me he dado cuenta que no funciona ni una ni otra. En el sentido que los problemas que te puedes todas las tienen. Pero como decía desde el principio, no hay ningún inconveniente en montar una cosa así, solo que hay que darle el valor que necesita y no hay que subvalorar el proyecto. Por esto, mi conclusión es que la implementación y la configuración nunca acaba, y esto es súper importante, y eso desde el principio tiene que estar en la cabeza de todos, tienen que estar en la cabeza de negocio, de marketing, de tecnología, de producto, porque a mí me pasa que me dicen, bueno, pero es que te hemos subido ya esto, y ya está, ¿no? Ya hemos terminado, ¿no? Pues no hemos terminado, porque se hacen pruebas, porque hoy en día el marketing es hacer pruebas y errores y test, corregir, cambiar, ver cómo se comporta el usuario. Tú puedes tener una idea, una estrategia, la testeas y ves que no funciona, pues entonces la tienes que cambiar y a lo mejor necesitas un dato que no has subido a tu herramienta. Entonces tendrás que subir ese dato más, porque como decía desde el principio, bueno, tampoco se puede subir toda la base de datos. Tampoco se puede subir toda la base de datos. Y si hablamos de segmentaciones, las herramientas con las que me he encontrado yo no te permite hacer, o a lo mejor es muy complicado hacer todos tipos de segmentaciones directamente dentro de la herramienta, porque a veces se piensa, subimos todas las bases de datos, por parte de tecnología nos olvidamos de la segmentación y ya marketing se hace todo solo. Pues no es así, porque a nivel también de rendimiento, estas máquinas luego tardan, no sé, medio día para sacarte un filtro, una segmentación. Entonces, hay que pensar a veces de hacer tu segmentación en tu data warehouse y pasársela ya lista y tener tus segmentos y que luego tú puedas trabajar ahí con segmentaciones ya hechas y mucho más rápidas. Luego, otra cosa importante, ¿por qué nunca acaba? Nunca acaba porque es un aprendizaje continuo, no hay un curso. Yo, por ejemplo, si alguien me pidiera, ¿me aconsejas un curso para aprender a usar el marketing automation? Es que no existe un curso te puede dar ideas de lo que tú
puedes hacer con este tipo de herramientas. Vale, pero luego tienes que volver a casa, meterte delante de la pantalla y ver un poco cómo tu herramienta puede responder a tus ideas. ¿Cómo voy a forjar mis ideas con esto? ¿Cómo la voy a sacar? Y mientras que le das vueltas, aprendes cosas nuevas, te das cuenta que lo que hacías antes a lo mejor lo puedes hacer de otra manera, más rápida, más fácil. Y por esto yo creo que hay que dejar siempre un hueco en la parte de desarrollo para evolucionar con este tipo de herramienta. Porque si tú dices, mira, la tenemos 6 meses y ya está, y luego te quedas con eso. Te queda con pero me habías pedido esto. Me habías pedido esto y yo lo he hecho ya, terminado. Pues, de verdad, así no se aprovecha. No se aprovecha. Yo creo que hay que dejar como en el sprint siempre una línea por si hay que subir algo más o cambiar una configuración o hacer algún tipo de test. Y esto. Y entonces, nada. Y luego me gustaría un feedback por vuestra parte, preguntas, y saber un poco si habéis trabajado con este tipo de herramienta y cuál es vuestra curiosidad sobre el tema. ¿Ninguna? Yo quería hacer una pregunta. Dime. Varias tiendas de zapatillas de correr, ¿no? Sí. Y todas buscan posicionarse en determinados sitios para vender más. Y utilizan esa herramienta automatizada para posicionarse. ¿Qué valor le das tú que puede diferenciar una u otra en esa automatización? ¿Cuál es para ti el...? ¿Para posicionarse en qué sentido? No sé, por ejemplo, en alguna plataforma donde la mayoría de gente vaya a ver... ¿A un marketplace? Sí, exactamente, por ejemplo. Y entonces, como los del marketplace pueden utilizar un marketing automation. No. Esas herramientas que tú hablabas de marketing automation, sí. Utilizando, diferentes tiendas, marketplace, utilizan la misma herramienta, sí. ¿qué es lo que puede hacer diferenciar para que una de ellas diferentes... más que las otras cuando estás utilizando la misma herramienta? Mira, es que, como te comentaba antes, detrás de la herramienta tiene que estar una cabeza. Entonces, está ahí. Es que no se trata de la herramienta. Es como tú montas el proyecto, cuáles son tus objetivos, lo que quieres conseguir, el canal que tú quieres explotar. Entonces, puede ser que utilizando el mismo marketplace, el mismo marketing automation, diferentes marketplaces tengan diferentes personas que la trabajan, esta herramienta, y deciden hacer estrategias totalmente diferentes. Entonces, por ejemplo, como el ejemplo que te hacía antes, un marketplace decide explotar más el email marketing, ¿vale? Y luego lo juntas en un cross-channel con el comportamiento en Facebook y el SMS. Y es su estrategia. Y él la desarrolla y le puede funcionar o no le puede funcionar. El otro marketplace dice, no, yo recibo un montón de tráfico de Google, de buscadores, ¿vale? Y entonces mi objetivo es convertir a venta este tráfico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar el marketing automation para crear contenido personalizado según los gustos del usuario, porque tú puedes hay marketing automation que te permiten hacer cosas así. Entonces, por ejemplo, el usuario entra. Yo lo puedo reconocer con una cookie, que ya no es la primera visita, y la vez anterior que ha entrado le ha gustado el Nike, el Asics y el New Balance
O si no, mira, siempre entra y siempre va a Nike directo. Es que él es un fan de esta, pero no me ha comprado nunca, nunca. Pues, ¿qué hago? Entonces, le hago unos banners personalizados, por ejemplo, dinámicos, enseñándole el producto que él le interesa y tac, le pongo una promo. Y le meto, pero solo a él. Esa no es una promo que está para todos. Bueno, solo a su segmento. Está claro que se trabaja por segmento y no por individuales, porque si no uno se vuelve loco. Pero a ese segmento que imaginas me entra 3 veces y ya, porque tú le pones reglas, veces y siempre va a Nike. Y esto, ¡zac!, le saco este banner con estas promos. O sea, a lo mejor ni le sacas las zapatillas que mira él, le sacas las zapatillas que quieres vender tú, que la tienes en el stock y te tienes que librar de ellas. Le metes el descuento y ya está. Y así has aprovechado el marketing automation. Una página web de una manera y la otra página web de otra manera. Y dice, no, yo a mails. Y luego, si no me abre el mail, le mando el SMS. Y si no el SMS, lo busco en Facebook. O cosas de ese estilo. De verdad, no tiene nada que ver utilizar. Es siempre la cabeza que está detrás. Importante, las máquinas también, pero hay que saber, es que esas son máquinas que necesitas personas, muchas personas. Bueno, como las páginas web que desarrolláis, vamos, ¿podrían existir sin vosotros que las desarrolláis? No, lo mismo. Hace unos años ya. ¿Sí? Sí, Y los jefes de producto y demás suelen pensar mucho en el experiencia que yo conozco el tema de que se ayuda un poco con nuestra empresa sin pasa. El jefe de producto o el jefe que os contrata a la parte de marketing suelen interferir mucho en nuestro trabajo. Si yo decía el tema de marketing fiel, no sé, hablamos de la zapatilla, pues yo voy a crear, por ejemplo, una marca de deporte y yo tengo muy claro cuál es mi filosofía, la transmito a ti como jefa de marketing. Y yo quería, creo que esto, pero tú a lo mejor me dices, mira, para alcanzar tus objetivos, yo tengo que hacer estas cosas. A lo mejor no comulga mucho con la filosofía mía como jefe de producto. Claro. Ese lidiar, en tu experiencia, ¿cómo lo lidias? Claro, te digo, cuando enseñaba y todos los equipos que están involucrados es porque sí, porque se mete mucho. Porque una herramienta de este estilo toca, siendo un cross-channel, toca muchos puntos, ¿vale? De contacto con el usuario. Y cuando el ejemplo que te he hecho antes del banner dinámico, es web, ¿no? Es la web y suele ser responsabilidad del producto, la web, lo que sale y esto. Y entonces está claro que hay como un acuerdo que hay que encontrar entre marketing y producto de lo que tú enseñas a los usuarios. Porque a lo mejor, por cómo están organizadas las empresas, el producto no se mete en el email que tú mandas. Porque siempre ha sido una cosa de marketing y ahí se queda. Pero cuando vas a tocar la web, ya sí que hay que ponerse de acuerdo y que compartir simplemente. Y por eso hablaba de gestionar las expectativas, darle valor a este tipo de herramienta, enseñar las cosas que puede hacer. Y también una cosa súper importante que a veces porque se va tan deprisa y hay que hacer los proyectos corriendo, darle valor a la parte de tecnología, de todo lo que han desarrollado y sufrido, porque se sufre para implementar este tipo de herramienta, ha traído resultados con todo lo que tú me has conectado y las etiquetas que me has subido y esto, mira qué puedo hacer yo. Mira, antes para mandar un email tenía que pedir una lista, subir una lista a la herramienta de email marketing. Ahora, con esta conexión, ya tengo los nuevos usuarios que se registran, me sé en tiempo real
que se ha registrado tal día y ya puedo hacer un Customer Journey con todo tipo de canal que yo quiera sobre los nuevos usuarios. O por ejemplo, ya tengo mis segmentos y no tengo que pedir las listas a Data Warehouse o tecnología, lo que sea. Y con estos que tú me has desarrollado he podido automatizar este proceso. Eso también es importante y esto toca marketing y yo a veces no tengo el tiempo de hacerlo, pero veo que os lo aconsejo a vosotros como buena práctica que hay que compartir los resultados, porque como es una herramienta que influye en el trabajo de mucha gente, también hay que decirle, mira que todo esto que nos hemos pegado aquí, después de 6 meses, mira qué cosas que puedo hacer que antes no podía, o si la hacía no eran tan inteligentes, no estaban tan conectadas con el comportamiento del usuario y me llevaba un montón de tiempo hacerla. Ya. Bueno. Pues nada,